Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre los aranceles, una medida que ella misma ha calificado de injustificada y unilateral. Vamos a analizar hoy los escenarios, el impacto que esto representa desde lo bilateral y también lo económico. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. México, Estados Unidos, estrategias conjuntas. Desplegamos nuestro habitual mapa mundo, identificamos con los colores de su bandera a México y también a Estados Unidos. Delegaciones de estos dos países están sosteniendo reuniones en Washington. La Comisión Mexicana estuvo encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Seguridad y Protección Civil, Omar García. El fiscal Alejandro Gertz, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de la Armada, Raimundo Morales. Además del secretario de Economía, hay que decir que también ha estado muy involucrado Marcelo Ebrard. Hay que manifestar también que durante todo este acompañamiento, durante todo este trabajo, se ha colocado sobre la mesa estos dos aspectos fundamentales destacados en nuestro mapa. Por un lado, comercio y por otro lado, seguridad. El objetivo, construir esta nueva era de cooperación en estas áreas importantes entre Estados Unidos y México, donde se tomarán acciones rápidas y decisivas para asegurar las fronteras, desmantelar organizaciones criminales y detener los flujos ilícitos de drogas y armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia y otras áreas. De llegar a un acuerdo sobre el tema de las tarifas también, tras la pausa de un mes de su implementación concertada por ambos gobiernos. Recientemente Estados Unidos anunció el retraso por un mes de los aranceles de automóviles. Es cierto que además la presidenta Claudia Sheinbaum disponía que está abierta al diálogo, pero sin sumisión, sin subordinación, decía durante su última declaración. Vamos a sumar otros datos también importantes dentro de nuestro mapa. Como parte de esta cooperación fueron extraditados 29 líderes del narcotráfico que se encontraban en distintas cárceles mexicanas, quienes eran reclamados por el gobierno norteamericano. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, expresó en su momento el agradecimiento por las acciones que vienen desde el gobierno de México para asegurar, dijo, la frontera común, destacando el despliegue de 10,000 tropas de la Guardia Nacional gracias a este acercamiento al trabajo coordinado que existe entre México y Estados Unidos. Se ha logrado confiscar más de 11,000 kilos de estupefacientes, 6,998 armas de fuego y el 75% provienen de Estados Unidos. Estos son datos que lanzaba el propio gobierno mexicano, de ese trabajo en la que la parte que desarrolla es mexicana. E importante también decirlo en nuestro mapa. Además, se ha logrado también incautar 1,332,000 pastillas de fentanilo. Se ha desmantelado cerca de 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metafetaminas. Era parte de lo logrado por el lado mexicano en el marco de esta cooperación estratégica de estas dos áreas, comercio y también seguridad. ¿Qué implicará todo esto en medio del nuevo acontecimiento que podría marcar quizás un nuevo rumbo de lo que tiene en relación Estados Unidos y México? Lo vemos también con nuestros invitados. Vamos a recibir, nos acompaña vía telefónica desde México el doctor Adalberto Santana en directo con nosotros. Doctor Adalberto Santana, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Buenos días, Paula. Doctor Adalberto Santana, la primera pregunta de rigor. ¿En qué momento están las relaciones de México y Estados Unidos? Bien, aparentemente son relaciones entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de México muy tensas por las declaraciones pues muy insólitas y contradictorias que ha estado haciendo y que difícilmente pienso van a llegar a la práctica. Particularmente porque lo que intenta dar, como se ha dicho popularmente, es pegarse un tiro en el pie o arrocarse a una barranca, porque eso afectaría tremendamente no tan solo la relación económica y política entre México y Estados Unidos, sino también afectaría a la propia sociedad norteamericana, porque si piensa expulsar
por ejemplo, a 65 millones. Materialmente es imposible, que son más o menos el número de indocumentados latinoamericanos que están en los Estados Unidos, 40 de ellos mexicanos, que trabajan en los campos, recogiendo las cosechas, por ejemplo, o en las fábricas, o en el servicio doméstico. O sea, ahí donde los norteamericanos no hacen ese tipo de labor. A la par que hay un buen número también de millones que ya están documentados en los Estados Unidos, que no están de manera irregular, dijéramos, no ilegales porque no han cometido ningún delito, aunque Trump lo quiera ver así. Y por otro lado, la justificación de establecer aranceles del 25%, es decir, impuestos a los productos que se importan desde México a Estados Unidos, pues son también empresas norteamericanas que producen automóviles, por ejemplo, que se ven. Sí, estamos intentando restablecer el contacto con nuestro invitado Alberto Santana, quien nos habla acerca de esta cooperación bilateral que aún se mantiene entre Estados Unidos y México, pero que también tiene involucramiento respecto a las imposiciones que marca la administración de Donald Trump. No sé si todavía lo tenemos en contacto. Cuando la propia sociedad norteamericana es la tremendamente consumista de drogas. Sí, y en marco de este escenario, en esta pieza clave del mapa, hoy se desarrolla una llamada telefónica esperada entre la administración de Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ya adelantaba que las relaciones entre estos países podría dar un giro también a la política que mantiene México. Hay colaboración, cooperación estratégica, pero sin subordinación. ¿Qué escenario, en todo caso, abre esto, doctora Adalberto Santana? Sí, bueno, la actitud del gobierno mexicano, en términos generales, pues es una actitud abierta, racional, pero el irracional es el presidente norteamericano. Pensemos que no están hablando con un presidente que, aunque tenga posiciones ultraderechistas, conservadoras, es racional, sino que están hablando contra un presidente de esa nación que es totalmente irracional. Entonces, pues va a ser un diálogo, dijéramos, de locos, porque por un lado se puede argumentar una serie de cuestiones racionales, dice mentiras, ¿sí? Dice calumnias, dice que va a atacar y después se contradice. Entonces no hay un diálogo, dijéramos, en términos racionales entre dos gobiernos. Sus mismos secretarios de Estado pues se dan cuenta que es un tipo que está materialmente fuera de sus cabales. Entonces hay una irracionalidad. Por otro lado, eso también obedece que Trump está hablando, o parecería que estuviera hablando, a sus votantes, a los que votaron por él, llevando este tipo de política, sí, porque es una sociedad muy individualista, ¿sí? Es xenofóbica en contra de los migrantes, profesor, porque tienen otra cultura. Sí, dígame. En este momento, mientras converso con usted, Donald Trump está posteando y quiero tener la primera reacción suya. Dice el presidente de Estados Unidos que después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se habría acordado que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo de TEMEC. Este acuerdo es válido, dice, hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como también señala a sí mismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, le dice, por su arduo trabajo y cooperación. Me gustaría que pueda compartir su primera lectura, sobre todo en términos geopolíticos, de la decisión de Trump. Seguramente eso no lo redactó Trump, lo redactó sus asesores, seguramente que tienen una postura más racional y que evidentemente pues se dan cuenta que no puede afectar a la misma economía norteamericana. Entonces, pues hay una postura de ir posponiendo esos llamados aranceles. Y lo otro, lo de las drogas, pues sí ha sido una constante, pero es el mercado norteamericano el que demanda esas drogas, es su sociedad norteamericana. Y sobre eso,
pues no ha generado ningún efecto de disminuir el consumo en los Estados Unidos, sino tan solo es el fentanilo, porque esa es una droga que afecta a los más pobres, a los más marginados. Las clases sociales en Estados Unidos también se diferencian por el consumo. Las clases altas pues consumen cocaína, por ejemplo, y los sectores más pobres, más marginados, pues consumen el fentanilo, pero afectan las calles, ciudades como Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Que es donde está una mayor concentración de consumidores de fentanilo y donde mueren periódicamente en las calles esa población. Entonces también entran en una contradicción ellos. Y por otro lado, pues pero los necesita, ellos le llaman ilegales, pero no son ilegales de nueva cuenta porque no han cometido ningún delito. Lo que buscan es ir a encontrar trabajo ahí donde hace falta en la economía norteamericana mano de obra. De tal manera que el mismo discurso y este mismo comunicado que hace la Casa Blanca pues está llena de contradicciones, de las que son parte del mismo discurso del actual presidente Trump. Quiero agradecer como siempre al doctor Adalberto Santana por habernos acompañado hoy con su análisis y conocer un poquito las aristas del impacto que ya está generando la llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Marquemos nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Diario de las Américas, que lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Está haciendo reseña de lo que ha efectuado el presidente J.D. Vance de Estados Unidos, quien ha visitado la frontera con México y ha celebrado el menor flujo, dice, de migrantes. Es lo que destaca también la noticia. El vicepresidente de Estados Unidos estuvo en la frontera de México. La visita de Vance se produce un día después de un discurso que efectuara el presidente Trump ante el Congreso de Estados Unidos. Mantenemos ahí la página, por favor, para que la pueda leer. El presidente dijo que no necesitamos nuevas leyes para asegurar la frontera. Necesitábamos un nuevo presidente y gracias a Dios lo tenemos. J.D. Vance, durante una reunión de trabajo donde participó el secretario de Defensa, quien la semana pasada ordenó el envío de 3,000 soldados a la frontera. Es lo que decía también durante su declaración. El vicepresidente explicó que pudo observar desde el aire una porción del muro fronterizo en la zona, cuya construcción se había impulsado durante el primer gobierno de Trump y que fue continuada luego por el gobernador Abbott. Esto forma parte de esa estrategia de Donald Trump de la supuesta reducción de la inmigración, de las deportaciones calientes y toda esta cooperación que también se mantiene aún en vilo de alguna manera, pero que la presidenta Sheinbaum decía que están desarrollando cooperación, pero que no lo harían de ninguna manera si es violatoria su soberanía o que se tratase de algún tipo de subordinación. Pendientes también de las declaraciones de la mandataria mexicana. Así las cosas, ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Ahí los tienen, detrás y de fondo, el ensamblaje de automóviles, tanto en Canadá como en México. Por eso la presencia del presidente Donald Trump, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hay que decir que ya se había determinado la suspensión hasta el 2 de abril de la imposición de aranceles en estos sectores. Sí, lo había confirmado también la portavoz de la Casa Blanca, que la medida se tomaba luego de que el presidente Trump conversara con 3 mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en estos 2 países. Estamos hablando, decía, de la Ford, de General Motors, y recordaba que el sector del automóvil de Estados Unidos
Unidos, donde Canadá y México están totalmente integrados. Y algunas partes utilizadas para la fabricación de vehículos cruzan las fronteras hasta 8 veces durante el proceso manufacturero. Es lo que destacaba el anuncio del retraso de un mes de la imposición de aranceles del 25% sobre el sector automotriz. Analicemos, por favor, desde México. Manuel Ortega nos acompaña en directo para El Mapa, economista, especialista también en este tema de gravámenes. Qué placer tenerlo en Telesur. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Paola, muchas gracias. A ver, aquí ha resultado ser muy interesante el hecho de esa triple acción, si se puede llamar. Por un lado, una agenda nacional de la presidenta Sheinbaum, por otro lado, los empresarios mexicanos y también los estadounidenses. Estamos hablando de estas empresas que tienen fábricas en México puntualmente. Han hecho una presión contra la administración de Trump y han logrado que se pueda retrasar la aplicación de aranceles hasta el 2 de abril. ¿Qué representa económicamente este paso? Sí, muchas gracias, Paula. Pues para México representa ahorita pues un respiro, sobre todo pues por la presión política que el presidente Trump ha estado realizando desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos. Nosotros consideramos que los aranceles o la herramienta de los aranceles pues ha sido más que otra cosa un tipo de presión política para resolver quizá algunos asuntos a los cuales el propio presidente Trump se comprometió en campaña. El anuncio, digamos, grandilocuente de lo que fueron los aranceles del 20 y 25% a algunos productos mexicanos, de la noche a la mañana, digamos, se transformó, cambia. Existe, digamos, un discurso cambiante en los montos, en las actividades en los que se van a tasar, los plazos se van alargando, es decir, nosotros consideramos que hay una actividad y una estrategia, digamos, quizá muy improvisada por parte de Estados Unidos, en el sentido de que los aranceles, más que otra cosa, más que una cuestión de política económica de los propios Estados Unidos, es una moneda de cambio. Entonces, para México es muy difícil y muy complicado que esta idea de los aranceles pues pueda pasar de la noche a la mañana, que pueda haber un reacomodo regional en las actividades pues más integradas en toda la región de Norteamérica. El caso de los autos es muy representativo. El caso de que las grandes compañías se sentaran con el presidente y pudiera haber este plazo de los aranceles, pues muestra simplemente que el beneficio pues, o el daño más bien no es ni para las empresas estadounidenses ni para las empresas mexicanas. Este es un mercado y una actividad completamente integrada en todo Norteamérica. Tenemos pues, básicamente un 20-25% de la producción, digamos, a nivel internacional, a nivel mundial, y es difícil pues que este sector como el automotriz tenga pues un cambio tan radical, digamos, por una orden ejecutiva de estas que está acostumbrada el presidente Trump a realizar sin medir, digamos, y sin percibir, ¿no?, todos los cambios que se pueden dar, digamos, en términos más mediáticos, pero en términos económicos estamos completamente integrados, y estos cambios pues anunciados de manera ejecutiva y de manera unilateral, pues lo que muestran es que básicamente no tienen un efecto. Habrá que esperar hasta el 2 de abril para ver cómo las compañías de autos ajustan este tema de los aranceles. Hay que ver la propuesta también de la presidenta el próximo domingo y ver cómo se responde también por parte de Canadá a esta serie de anuncios de aranceles en distintas actividades. Me parece también muy importante agregar
que tú lo mencionabas, el apoyo a la presidenta de la República es total en el país. La presidenta tiene una aprobación del 85% sobre este tema de la problemática con Estados Unidos. Viene, recordemos, de una elección básicamente aplastante en términos políticos, más de 36 millones de votos, que representan casi el 57% de la votación. Y con este tema, los sectores diversos de empresarios, pequeños, medianos y las grandes cámaras de empresarios y de banqueros han brindado todo el apoyo a la doctora y a la doctora Claudia Sheinbaum. Y también los sectores sindicales, es decir, digamos, a contraparte, digamos, de la debilidad quizá que hay ahora en Estados Unidos en el sentido organizativo de las grandes centrales de sindicatos. Aquí hace 2 semanas se manifestó este apoyo a la doctora por parte de todos básicamente los sindicatos más grandes de prácticamente todos los sectores. Es decir, tenemos una cohesión muy importante en el país, acompañado además con una estrategia importante de desarrollo económico, que tiene obviamente pues como una tradición, pues esta vocación exportadora que se adoptó desde los años 90, pero también con una fuerte inversión y promoción mixta y estatal y privada también, o privado-pública, en distintos sectores al interior de nuestro país. Uno es el caso de la construcción y el otro es el caso de la infraestructura, al menos en términos hidráulicos, que son muy importantes en este momento para nuestro país. Y a propósito de lo que dice Manuel, me gustaría compartir contigo nuestra leyenda para poder avisorar lo que anunciaba hace instantes nada más el presidente de Estados Unidos. Veamos. Francisco Cervantes es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por sus siglas CCE. Esto es lo que sentenciaba al momento de consultarle cómo iban a coordinar ellos con el sector automotriz, con las empresas estadounidenses que están trabajando en México para ensablar. El 2 de abril se cumpliría la implementación de aranceles, pero el presidente hoy también decía que se suspenden todos los aranceles de cualquier tipo con México hasta el 2 de abril. Él decía esto: la presidenta está muy comprometida en la agenda nacional. Nosotros como empresarios estamos trabajando con nuestras contrapartes. Ya tenemos la experiencia desde hace 6 años y nació allí el TEMEC. La ventaja de las negociaciones de 6 puntos. Esperamos que más que un nuevo acuerdo sea una renovación, decía Francisco Cervantes. Manuel, el presidente de Estados Unidos hace instantes posteaba en su red social Truth Social y decía: se suspenden todo tipo de aranceles con México hasta el 2 de abril, todos aquellos que estén incluidos dentro del TEMEC. ¿Qué representa esto para una administración que utiliza una palabra hasta que logremos adaptarnos? ¿Qué significa? Sí, mira, te repito lo que te comentaba al inicio. Creemos que es muy errático ahorita. Recordemos el discurso, digamos, del presidente Trump. Hace un mes también se anunciaba con bombo, ¿no? La implantación de los aranceles, y la presidenta, digamos, y el gobierno de México con una excelente relación y un excelente diálogo con el gobierno de Estados Unidos, logró postergarlo un mes. Hoy al mes, pues otra vez hay una postergación, digamos, de la entrada en vigor de los aranceles. Entonces, la presidenta ha sido muy cauta, muy centrada, digamos, en la estrategia, digamos, que se tiene al interior del país, y lo que ha manifestado, creo yo, es una excelente, digamos, imagen, ¿no? De la, vamos a decirlo así, de la
la calma, digamos, con la que se tienen que tomar estas decisiones. Repito, las actividades y muchos sectores económicos están sumamente integrados. Vamos a decirlo así, el especular con respecto a la implantación de un día para otro de los aranceles es sumamente complicado. Pero podría leerse esto, Manuel, como un logro de la administración de Sheinbaum, es decir, no es la primera, la segunda vez que hace retroceder a Trump en esta aplicación de medidas. Si lo vemos así, sí, pero me parece que no es nada más de parte de la presidenta, sino de los propios sectores económicos, de las grandes empresas que ven, digamos, en estas decisiones un poco erráticas, un poco improvisadas, pues básicamente pues una forma inviable, digamos, de seguir llevando la relación. Ante lo que dice Manuel, esa relación, ese triángulo que se ha creado entre el gobierno con una agenda clara, el sector empresarial que está apoyando la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo el sector afectado, que no solamente son las empresas nacionales mexicanas, sino también las extranjeras, las propias estadounidenses que están haciendo un lobby de presión para que estas medidas impuestas unilaterales de Trump retrocedan. Gracias, Manuel Ortega, por tu tiempo y haber compartido tu análisis con nuestros televidentes del Mapa aquí en Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Cooperación. México y Estados Unidos tienen acuerdos de cooperación comercial y seguridad para garantizar una frontera segura y frenar el paso del fentanilo. México está cumpliendo incluso con el despliegue de más de 1,000 militares en ese paso fronterizo, pero Estados Unidos debe entender que debe hacer también su parte. Estados Unidos sigue y seguirá siendo un socio comercial importante para México, pero de seguir la misma línea que pueda de alguna manera violentar la soberanía mexicana, podría México virar, incrementar su asociación directamente solo con Canadá, lo que podría impactar también al propio acuerdo del TEMEC. 2. Medida. Los aranceles impuestos por Trump a México en realidad buscan redirigir las inversiones hacia Estados Unidos, pero Trump no está contemplando bien el impacto que esto le va a generar a su propia economía. El volumen de exportaciones de Centroamérica hacia Estados Unidos es 22 veces menor que la de México, lo que va a dificultar igualar la demanda rápidamente. Estados Unidos tiene problemas actualmente económicos y el latigazo con el que gobierna Trump tendría que cubrir lo registrado esa gestión del 2023, cuando las exportaciones de México hacia Estados Unidos superaron los 450,000 millones de dólares, mientras que las de Centroamérica rondaron en tan solo 22,000 millones. 3. Ofensiva migratoria. La administración de Trump trata de resaltar las políticas de inmigración y que sean más estrictas, que según la Casa Blanca han llevado a una disminución drástica de las detenciones por cruces ilegales desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato. Pero lo que esto puede generar es un quiebre de relaciones y aislar aún más a un Estados Unidos, no fortaleciendo, por supuesto, a Trump en su último mandato, lo que podría generar inclusive que sea el último periodo presidencial del republicano en medio de tantos errores. Hoy decide atrasar la imposición de aranceles a México hasta el 2 de abril en todos los sectores. Es la segunda vez que logra la presidenta de México bajar esa unidad con el sector empresarial y también las empresas nacionales e internacionales. Estamos hablando de las propias empresas estadounidenses. No le será tan fácil a Trump aplicar estas medidas coercitivas unilaterales con países que están dando pasos con una mirada de integración mucho más firme. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.